Ah, bueno, bien. Ya está. Bueno, ahora cuando hablemos de percepción, bueno, todo Ya lo que tenés dije el... iba con esto. Así que ahí tenemos la presentación con la metodología y las temáticas que vamos a hacer, a conversar, el origen del ambiente, la ubicación, cómo surge nuestro litoral, las categorías de protección del área, los sistemas, la diversidad, las actividades económicas, conclusión y agradecimientos. Bueno, nosotros podemos imaginarnos nuestro ambiente costero hace 20.000 años con esas características, ya que se extendía aproximadamente 6 kilómetros hacia el este y nada que ver con lo que tenemos ahora. Totalmente ligado a la variabilidad climática. A medida que cambiaban los factores climáticos, no estoy hablando de meteorológicos, es cómo se fue formando nuestro ambiente. Voy a, primero, todo lo que es la zona de Bahía Blanca, se considera un área de sutura entre el macizo de Brasil y el macizo de Patagonia, y queda formada nuestra bahía. Ya vamos a discutir la toponimia de bahía, estuario o ría. Y respecto a la variación de las precipitaciones, cómo fueron formando este espacio, varían desde 20.000 años antes del presente hasta 3.000 años a la actualidad, que es como lo vemos actualmente. Tenemos 7.000 años antes del presente periodos muy cálidos, con muchas precipitaciones, por lo tanto vamos a tener mucho arrastre de sedimento. ¿Son de geografía o de...? Pero dentro de geografía, o sea, tiene geografía general. O sea, que desde el oeste hacia el este tenemos las precipitaciones que arrastran sedimentos y llegaban a la costa. Eso originó la formación de un delta. Los deltas son patitas del río que tratan de llegar a la desembocadura. Así se veía 7.000 años antes del presente en nuestra costa. Eso lo podemos observar en imágenes satelitales. Esta es una de las primeras lanzas que después la pueden pasar y se ven los cantos rodados de los antiguos ríos de ese paleodelta. Luego, 3.000 años antes del presente, esto se va modificando, el clima se torna más frío, menos lluvioso, y así es como llegamos a este templado de transición semiárido, que se interrumpen todos esos cauces, quedan secos, como por ejemplo el Salicrán La Vidriera, Anzoátegui, en la zona de Buratovich, Salinas Grandes, todo lo que es la parte que eran ambientes de sustrato salino y que tenían desagüe del mar. Todo eso cambia con la última transmisión postglaciar y con el clima, esperen que no veo las flechas, y así es como llegamos a la formación de las islas. Se interrumpe todo este sistema, sube el nivel del mar y quedan las patitas del delta con los islotes que vemos en nuestra costa. Este material está en el libro de Liado, que en ese capítulo es de la tesis doctoral de Walter Mellon, profesor de Geografía de la Universidad del Sur. Está más o menos tratado de adecuar para que lo entiendan todos. Bueno, espacialmente nos ubicamos en la provincia de Buenos Aires, el suroeste, y dentro de la provincia tenemos que el lugar que vamos a trabajar compartimos el partido de Coronel Rosales, partido de Bahía Blanca y partido de Villarino en la patita de la provincia. A su vez, geográficamente tenemos el pastizal pampeano y el pastizal serrano en el sistema ventana, el espinal, que termina nuestra bahía, y la estepa halófila en la costa. Eso se llama un ecotono, porque hay una transición de 3 sistemas biogeográficos. Bueno, todo este espacio está conformado en la definición de humedales. La definición de humedales data de 1971, cuando
grupos políticos estaban preocupados porque los hábitats de aves migratorias estaban siendo contaminados, entonces deciden protegerlos. Muy rápidamente, en el 75, se amplía esta mirada a todos los ambientes que tienen la presencia de agua. A nosotros nos importa el último frase, extensión de aguas marinas, cultura de aguas comerciales. Argentina se suma a la Convención Ramsar recién en el año 1991, con esa mirada de problemática de todos los ambientes acuáticos. El mapa que está a continuación está muy desactualizado, no encontré otro más moderno, pero bueno, todos los lagos andino-patagónicos, las encadenadas, Mar Chiquita, en Mar del Plata, todo eso ya es sitio Ramsar. Nosotros aún no, estamos en eso para segunda propuesta. En Suiza está la Convención Ramsar, que es la que aprueba o no el ingreso a Ramsar. Esto fue discutido. ¿Qué depende iniciar con el Ramsar? Tiene como 60 páginas dentro del aspecto geográfico, cultural, económico. Hay que completar todo eso y tiene que ser aceptado por esta comisión, que evidentemente es bastante severa. No lo sé. Nosotros presentamos para sitio Ramsar 2010 más o menos y no nos aprobaron. Así que ahora estamos en esa instancia. Respecto a la toponimia, no sé qué harán ustedes, pero estos son de libros de secundaria y si uno se adecua a la geoforma, vamos a ver las características de ría, estuario y bahía. Estuario, históricamente, el único estuario importante de nuestro país es el Río de la Plata, que tiene una cuenca. ¿Se acuerdan la definición de cuenca? Es el colector principal y todos sus afluentes. La cuenca del Plata es de 3.100.000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque viene de Bolivia, Brasil, todos los ríos que confluyen en el Río de la Plata. O sea, el transporte de agua dulce es muy importante y esa es la característica del estuario, donde el agua dulce es mayor que el agua salina. Por eso no es ría es cuando hay un ambiente montañoso que es invadido por el mar, río Gallegos porque hay acantilados con las rías españolas, que tienen rías. Y bahía es una amplia escotadura de mar, como lo es desde Caleta Grima hasta Punta Quejada y Galván, este triángulo que encierra nuestra Bahía Blanca. Actualmente, el Instituto Argentino de Oceanografía lo llama estuario de la Bahía Blanca, porque hay 25 años de trabajo de investigación de estuarios. Entonces, para encontrar los papers, lo denominan así. Nosotros podemos hablar de un paleoestuario por el caudal que ha tenido, esto es sacado del libro de Margarita Róndolo de Geografía de Bahía Blanca, el caudal que tiene el río Sauce Chico, que desemboca en la localidad de General Daniel Serri, próximo a Serri. Y ahí tenemos un sector interno de la bahía, un paleoestuario, porque aún hay un aporte importante de agua. Si ustedes van a la desembocadura del Napostal, es un hilo de agua. Sauce Grande, que termina en Monte Hermoso, también, porque tenemos el dique Paso de las Piedras, la laguna Sauce Grande de pesca, lleva muy poco al mar. O sea, los aportes de agua dulce son de aguas subterráneas o del Sauce Chico. Actualmente lo están trabajando por el nivel de las mareas, el agua. Pero bueno, ahí no voy porque yo estoy peleadísima con los que lo llaman estuario. Bueno, toda esta costa ha sido cartografiada desde 1520 por la expedición de Magallanes, en la cual iba Antonio Pigafetta, y Bahía Blanca sería esto. Están hechos como venían navegando, o sea que acá tenemos el Río de la Plata y acá el estrecho de Magallanes, así que están al revés. Y otra cartografía
de antaño es Bahía de los Paxos Anegados, que es la otra exploración, la que decidió a Magallanes, que es la de Gaboto. Nuestra costa comienza culturalmente con la cultura europea en 1828, cuando, como puesto de avanzada a los aborígenes, se erige la Fortaleza Protectora Argentina, hoy ciudad de Bahía Blanca, que para la gente que no es de la zona, está entre Valle Celarayán y Brown, Dientes o San Martín, esas manzanas que le dicen el casco histórico, y lo que es la Plaza Rivadavia era el lugar donde estaban los animales y todo eso. Donde está desemboca la Avenida Colón, era el puente levadizo, así como el Caballito Valiente. Bueno, ahí tenemos la Fortaleza Protectora Argentina. Y vaya visionario, Coronel Ramón Estomba, es el fundador, que paralelamente, y por eso se erigió Bahía Blanca, se erige un puerto. Lo llamó Puerto de la Esperanza. Fíjense lo que era, un lodazal con un ranchito. Y estaba aproximadamente instalado 15 cuadras aguas arriba del arroyo Macostá, de la desembocadura del Macostá. No estaba en la zona costera porque la infraestructura no daba para las olas y el ambiente costero marino. Sumado a todo esto, hacemos un poquito de salto de la historia, viene el 1 de mayo de 1853, se promulga la Constitución de la Nación Argentina. Nuestra Constitución, en un contexto político donde se vio que acá no había gente, de poblar y desarrollar, se abre las puertas de nuestro país a todos los habitantes del mundo para que habiten el suelo argentino. La imagen que seleccioné es de la única embarcación que llegó a Bahía Blanca en 1911, el transatlántico Santos, que, como en Buenos Aires, se hospedaba en el Hotel de Inmigrantes, que actualmente está el mismo, es en Luigi y Saavedra, donde está el Museo Histórico. Para los que quieran conocerlo, vale la pena. Los otros llegaban a Buenos Aires y de acuerdo a los trabajos donde eran demandados, iban los franceses a Pigüé, los judíos a Médanos, los rusos alemanes, los rusos en Suárez, los alemanes del Volga en Strueder, y así de acuerdo a las distintas cooperativas laborales, o como se llamaran, no me acuerdo, para comenzar a producir. La idea era que se cultivaran, se desplazó el pastizal pampeano para hacer producciones agrícolas ganaderas, para satisfacer las necesidades del primer mundo, que tenían todas sus historias. Y allí es donde tenemos las historias económicas políticas, el preludio de las guerras mundiales, la revolución industrial, todo lo que tenemos paralelamente en 1870, todo en Europa. Este mapa muy interesante con las distintas localidades y puertos del ambiente costero, que ahora los vamos a repasar, pero en Coronel Rosales está el puerto militar, puerto Arroyo Pareja, Galván y White, no veo, les estoy diciendo como me acuerdo, General Daniel Serri, Puerto Colonia, Puerto Romero Chico y Puerto Richard. Bueno, y más o menos las imágenes son el ingeniero White, el granero del mundo, fíjense en las bolsas. ¿Conocen White? ¿Todos? ¿Han ido al ingeniero White? Vale la pena, vayan a algún evento, que así pueden pasear y ven algo. Porque tenés el Museo del Puerto, donde era la Prefectura Naval Argentina, tenés el Puente La Niña, que es empedrado, para los que no conocen, y después tenés la usina, que fue la segunda usina de electricidad de Bahía Blanca, y ahí hay otro museo que es el Ferro White. Ahí tienen otro lugar para observar, y allí arriba, en el Puente La Niña, está la mayor playa ferroviaria de Sudamérica. Vos ves todo día de tren que tenían distintos empalmes. Pensemos que el Interland de nuestro puerto era el sur de Córdoba, el oeste de La Pampa, o sea,
Era muy importante todo lo que salía por nuestro puerto. Y sale, lo que pasa es que ahora salen otras cosas también. Bueno, el puerto, no, me salté alguno, me falta el puerto de Ingeniero Guay. Después tenemos el puerto de Galván, que ahí tenemos ovinos en pie, por ejemplo, que se embarcaban. También era de cereales. Ahí están los años, fíjense las fechas. El ferrocarril acá se hace en 1885 y todos los puertos van creciendo en esa época. Y todo eso sumaba la mano de obra y la demanda de todos estos inmigrantes que llegaron a nuestro país. De hecho, mi abuelo y toda mi familia eran ferroviarios, italianos. Io sono cinque. El puerto Cuatreros tuvo otra característica, que era el muelle muy importante. El puerto Cuatreros tenía como referente la Corporación Argentina de Productores de Carnes, al lado de la minera Soula, luego llamada la minera Argentina, que tuvieron, era como de industrialización por sustitución de importaciones, bien en esa época histórica, porque eran precursores en la provincia de Buenos Aires. De la CAP salía el paté de ngandú, el roast beef de jabalí, nos conocían en el mundo por producciones exóticas en otras partes. Ahora estoy en un grupo, no estoy trabajando mucho, que están tratando de recuperar las instalaciones de la CAP para hacer un museo turístico industrial. Interesante porque lamentablemente después que se hizo en el 2000, ¿cuándo fue lo del dragado? 2010, no, 2008. Me acuerdo cuando se hizo todas las marchas para evitar el dragado de General Daniel Serri de la costa para hacer islas industriales. Allí los amigos de los Ortega rompieron el laboratorio, estaban hasta los cuchillos arriba de las mesadas de cómo habían dejado las instalaciones. Realmente era escalofriante porque son instalaciones impresionantes y el castillo está en pie y ahora está habitado, por eso es muy difícil recuperarlo porque hay que hacer una expropiación de mucho dinero. Bueno, les decía, el muelle tenía una línea de Couville donde iban los productos hasta los barcos que salían de esta zona. Lo que sí no tenían 45 pies de calados. Ahí tenían 10, 12 pies de calado aproximadamente, pero eran importantes embarcaciones. Después tenemos el puerto militar, que en 1923 se llamó Puerto Belgrano, y el puerto de Arroyo Pareja, estos ambos en Punta Alta, Coronel Rosales, que en 1967 se llama Puerto Rosales. Luego, puertos de menor envergadura en Villarino. En Villarino tenemos el Puerto Colonia, bueno, ninguno de Bahía por ahí. Nosotros, ustedes cuando van para el sur, tienen la ruta 3 sur, la ruta 22. Cuando llegan después del fitosanitario a la izquierda, que tomamos la ruta 3 sur, allí se va a Ambuta, Origón, Buratovich, Acasubi, Luro, son otros pueblos que ellos se dirigen hacia las grutas, por ejemplo, para que les sea un lugar de referencia. Bueno, el Puerto Colonia está a la altura de Ombucta y tenía acopio de la zona de Origón, Buratovich y Ombucta de cereales, y les era más baratos venir en lancha que con las chatas del ferrocarril. Las lanchas eran de la firma Ravione, que bueno, lamentablemente los herederos tiraron todo y no quedó un registro. Lamento decirlo. Lamento yo, va. Y Romero Chico está a la altura de Península Verde, son más o menos en la zona del área Cazul, ahí en la costa. El otro puerto importante es el Chara. El Chara, que está a la altura de Pedro Ludo, fíjense los años, tenía un muelle de 200 metros de largo, con línea de cubil que venía de las estancias cercanas, las isletas. O sea que dimensionemos, hagamos un poquito de empatía de la época, de la producción que existía, para que todo esto tenga este valor económico. Bueno, llegamos a casa, al puerto de Ingeniero Guay,
sumamente importante siempre, que es un puerto que el 1 de septiembre del año 93, de ser puerto nacional, pasa a ser un puerto privado, con un consorcio que tiene representantes de la provincia y de todas las personas que trabajan en el puerto, activadores, los agricultores, chacareros, agricultores, están todos. Estamos todos. Por eso estamos comprometidos con el puerto de Ingeniero White, si bien las decisiones las toma el consorcio de gestión. Siempre quiso ser ciudad-puerto desde 1930 aproximadamente. Caronte ya creó lo integrado, creó todo lo que era unir Bahía Blanca con el puerto, porque la localidad se llamaba El Puerto. Y el polo industrial que se inicia con Petroquímica Bahía Blanca en la década del 70, fue ampliando lentamente sus instalaciones hasta que en 1990 la globalización neoliberal vino Dow Chemical Company y se transformó en todo un área industrial importante. Tenemos 25 kilómetros de muelles, industrias y productos que no todos tenemos los productos que quisiéramos, vaya la redundancia verbal, tener más contacto con el mar, porque todo eso es como que nos ha interrumpido este contacto con la costa. Todo esto, este crecimiento, originó preocupación en los profesionales de la universidad, personas de las ONG, personas comunes que veían esta interrupción con el ambiente costero y se eleva un petitorio para que se cree un área protegida de esta costa. En el año 93 declaran reserva natural de uso múltiple a la isla de Bermejo, Trinidad y Embudo. Reloj. 3 islas en la costa, no tenía mucho sentido. Inmediatamente se eleva para que se amplíe y es así que el 7 de abril de 1998 se crea la Reserva Natural de Uso Múltiple Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía. La reserva tiene por límite el sur del canal principal, 38 grados 50 minutos latitud sur, que es el embarcadero de Cabeza de Buey, en la zona de Ombuca, todo lo que viene de la costa hasta el norte de Península Verde, y allí tenemos un martillito que va desde los 61 grados 50 minutos a 62 grados latitud oeste, que se une con la reserva de Bahía San Blas. También en la zona costera, a la altura de Los Pocitos, Villalonga, aproximadamente ahí, hay otra área protegida. Queda sin protección toda la zona de Villarino Sur. Eso está libre, peligrosamente. Pero bueno, todo este megasistema, díganme cuando estén aburridos, hacemos un recreíto, no tengo problema, mucha información. O preguntas. Todo este megasistema está comprendido por el mar, que es lo más importante. Los canales que he visto en imágenes aéreas son como venas del cuerpo humano. Es algo maravilloso cómo se cubren y se liberan los canales. Las islas, que son de escasa altura. La planicie de marea es el ambiente más importante, todo lo que rodea a las islas, a las costas, que peyorativamente es conocido como cangrejales. Entonces, tapémoslo, total, están lejos, van a reproducirse en otro lado. Entonces, así es como creció gran parte del polo industrial. Donde está Proferti, donde está la central de la Piedra Buena, todo eso son tierras ganadas al mar. Donde está el muelle de contenedores, todo eso fue lo que eran importantes cangrejales, que son el alimento de aves. Cuando la planicie de marea está vegetada, se llama marisma. La marisma, la vegetación más importante de las marismas son las espartinas o espartillo, que es como un yuyo, es una gramínea que 2 veces al día se cubre y se libera del agua del mar. Si ustedes van, por ejemplo, a la zona de Villa del Mar, que ahora les voy a buscar dónde es, en Coronel Rosales, ven la paja, que puede servir para cestería o cualquier otra cosa, porque al ser anual, en invierno llegan a las costas los suyos secos. Así que muy interesante eso. Cuando se declara la
reserva se dan cuenta en la latitud que quedó fuera de protección el islote de Isla de la Punta, Isla del Puerto, denominada por ley islote de la gaviota cangrejera. Históricamente fue la mayor nidificación de gaviota cangrejera de Sudamérica. Tiene, no sé cómo se me parece, sí, una cosa impresionante. Y bueno, mis testimonios en mi trabajo de socioeconómico es que la gaviota, en sus huevos, es una yema muy amarilla que se usa para la crema pastelera. Era muy usada en repostería, entonces contrataban pescadores, iban, fondeaban, ponían un huevo testigo, esperaban la nueva postura, robaban los huevos y los usaban en pastelería, en las panaderías de Bahía Blanca. Bueno, todo eso fue, no les digo, pero hasta el 2000 más o menos, estamos, no hace muchos años. Bueno, esto se incorpora en el 2011 por decreto y en el 2022 por ley a hacer una reserva educativa y faunística. El objetivo, ya no es de uso múltiple, sino educativa y faunística. Es interesante porque al estar enfrente al puerto se puede rodear para poder bajarlo, porque el impacto que produciría alteraría a los bichos. Tendría que ser reducida cantidad de personas, como han ido los del colectivo de Isla Invisible. Bueno, acá tengo algunas imágenes de la gaviotita. Acá están los huevitos, una juvenil, una adulta y las colonias que son muy bochincheras. El valor agregado de la isla es que está fondeada el pesquero Factorío Surville. ¿Por qué es importante? Porque este pesquero, cuando salió de Buenos Aires, cargó gente en Bahía Blanca, como todo pesquero factoría, saben que se pesca en alta mar, y misteriosamente ingresan al puerto de Mar del Plata. Y ahí sube la Jefatura Naval de la Policía de Inteligencia y les informa que iban a hacer barco espía en la guerra de Malvinas. Así que esos fueron, de hecho les recomiendo que vean La Odisea de Usurbil, que es un documental de Néstor Machiavelli, y Narwhal, un viaje al fondo del mar. Son dos documentales que hicimos en talleres de video. Bueno, yo era alumna, así que yo no hice, pero participamos en la selección de la música, etcétera, y vinieron todos los tripulantes y el capitán del barco y se reunieron en Ingeniero Guay. Pusieron la bandera argentina, realmente fue muy emocionante. Así que les recomiendo que lo vean. Dura historia, pude afortunadamente entrevistar a 2 tripulantes. Bueno, ¿por qué son importantes los humedales? Por la retención de nutrientes, porque disminuyen el efecto de las subestadas, porque como tienen mucha biomasa, fíjense que el mar es infinito y toda esa vegetación que tenemos a lo largo de la costa es materia vegetal que ayuda al cambio climático. Por eso son pequeños tips para tener en cuenta, para cuidar todo esto. Y en nuestro caso nos sirve para educación ambiental, ecoturismo, que es la empresa, la industria sin chimeneas que ustedes están estudiando. Ahí tenemos la gaviota pobre desorientada entre el cielo, la tierra y el mar, tratando de observar este crecimiento de la ciudad. Algo de la fauna, de la biodiversidad. Allí tenemos una garza mora. En la isla Trinidad, en Punta Lobos, tenemos un apostadero de lobos marinos de pelo, una garcita alimentándose. Estos son chorlos que están llegando a la costa nuestra, provenientes de Alaska. Ahora vamos a ver la foto de las migraciones. Acá puse un perfil con distintos picos. Este es un pitotoy y este es un chorrito doble collar. Pero no importa que se registren las especies, sino cómo se alimentan, porque uno introduce en el pitito, los flamencos zapatean para activar el pone. Cada especie que se alimenta en nuestra costa lo hacen de forma distinta y lo adecuan de acuerdo al pico que tengan.
En las islas vemos también guanacos, no se lo cuenten a los cazadores, y las tortugas marinas. Llegan 3 tipos de tortugas. La más común es la tortuga verde, que es la que están sosteniendo los guardaparques, y tanto en la Fundación Recepción Asistencia de Animales Marinos como en la Fundación Nido Fidalgo acá en Uruguay, cuando los pescadores o prefectura avisan que han quedado enmalladas tortugas, se miden, se pesan, se hacen análisis de sangre, se marcan y se liberan. Actualmente se está trabajando con una tecnología satelital para poder seguir su ruta migratoria. Así que muy interesante que se pueda hacer esto, porque cuando quedan enmalladas en las redes mueren. Así que si inmediatamente se dan cuenta por el peso o por cualquier alerta de los pescadores, se pueden recuperar. Y eso es lo que se hace. También tenemos flamencos, espátulas. Este es el delfín tipo botella, que en la costa los pescadores lo conocen como perones. Los pescadores artesanales acá son oriundos de España, de Italia mayormente, de las lanchas amarillas y rojas, que quedan muy poquitos. Y en aquel mapa, después algunos se quieren ir a curiosar, todos los canales tienen nombre: Manchidormi, La Forqueta, bueno, un montón, no me acuerdo el nombre de una lancha, Cadorna, porque eran lugares donde les sucedía algo. Manchidormi era porque fondeaban para comer y dormir, por ejemplo, los tanos. Entonces, de acuerdo a lo que les pasaba, era el nombre que les ponían. Las vacas, las vacarelas, en fin, interesante. Y Ferone porque ese delfín en Italia lo llaman Ferone, y vinieron con su cultura y lo llaman igual. Hay allá ralladores. Esta es la parte vegetal, que a mí me resulta re aburrida, pero es muy interesante en cuanto a los nutrientes, a lo que se alimentan. Pero yo, como soy hipertensa, todas estas cosas se pueden comer. De hecho, se hacen ensaladas. Bueno, la escarpina, jumes, este es un palo azul, que es bellísimo, tiene una floración amarilla, y barba de chivo, que es más continental, es xerófila, pero es más continental. Otro personaje es el cangrejo. Acá tenemos cangrejo cavador, tienen importantes cuevas, y este dibujito lo ganó un niño en Villa del Mar en el año 2003, cuando empezamos a celebrar el Día de los Humedales en Villa del Mar. Se hizo un concurso para el Sendero Interpretativo Costero y ganó pincitas. Bueno, esto es para presentar las migraciones de los chorros, que vienen con 200 gramos, como un pancito de manteca, y se van rechonchos, luego que se alimentan a nuestra costa y vuelven a Alaska en marzo. En Bahía Blanca los podemos ver, Bahía Blanca y la costa, Monte Hermoso también, ¿quién era el Dorrego por allá? En toda nuestra costa y en las lagunas, entre octubre y marzo. Después, si el cambio climático no los engaña, vuelven. Bueno, esto lo llamé turismo de identidad cultural porque todo esto, que es una mirada más biogeográfica, si se quiere, de todo el aspecto turístico, lo cultural hace lo suyo, ya que dentro de las toponimias tenemos datos interesantes. Tengo documentadas 2, la otra por transmisión oral, pero no está documentado, pero el 13 de febrero de 1520, en la expedición de Magallanes, la nave que logra dar la vuelta al mundo es la nave Victoria, y en el derrotero de viaje de Francisco de Albo dice que a los 39 grados 11 minutos la embarcación, que es esta, dio muchas culadas, tocó fondo, viendo tierra al oeste. Por ese accidente se denomina Trinidad la isla, porque era la nave capitana de la expedición de Magallanes. La isla Bermejo tiene su nombre porque cuando empezó todo el movimiento de los puertos y del ferrocarril, etc., había muchos naufragios, impericias, alguno que querría cobrar el seguro, entonces se ocasionaba un accidente, y es así
que se pide a la Comisión de Faros y Balizas que se ilumine de alguna forma el ingreso a la bahía. Nosotros tenemos bancos de arena que originan problemas muy grandes en las embarcaciones. Actualmente también. Entonces, la cañonera Bermejo trae a remolque el pontón Faro Manuelita. Pontón Faro es como si fuera un escenario, pero muy importante, que se pone a la altura del Banco Norte, que es acá aproximadamente, cerca de la Punta Tejada. Se pone este pontón Faro con una señal luminosa y cuando se va a la embarcación, rompe hélice y por eso le ponen Bermejo a la isla Bermejo, porque era la derecha. El pontón Faro duró 15 días, había marineros indígenas, se murieron, o sea, no tuvo mucho éxito. Bueno, ahora vamos a hacer un viaje violento, imaginario. ¿Qué es la percepción? ¿Qué opinan? Así hablan ustedes, que los voy a aburrir. ¿Ves cómo? ¿Solo ver? Ver ¿Qué otra cosa? Y estás asociado a interpretar, ¿no? Además de percibir, ¿no? Está asociado Yo lo a los sentidos. Antes Iraguay, imagínate, el color de las chapitas de las casas, el olor a pescado, ahora ver las industrias y ver el olor a gas. O sea, todo lo que percibís, que lo tenés en registros en esta computadora que tenemos acá, que se nos falla, tenemos como filtros donde tenemos todo lo que percibimos. Paisaje se adecua más a lo que vemos. Paisaje es lo que vemos. Entonces, percepción del paisaje costero insular. El paisaje tiene para mí, dos calificativos. El objetivo, intrínseco, el valor del paisaje en sí, y el subjetivo, que es qué nos significa. A mí, por ejemplo, ir a la isla me sensibiliza a pensar en la gente que vivió cómo, en qué época, en la década del 40. Otro le parece que va rodeando mosquitos y se va con un odio. Entonces, el paisaje tiene esas dos variables, la objetiva y la valorativa, y la subjetiva, que es lo que a mí me produce. Esas cosas son interesantes también charlarlas. Bueno, esta línea de tiempo sincrónica son las personas que tuve la fortuna de conocer y entrevistar, que vivieron en las islas desde 1900 hasta 1998, que se declaró el área protegida. Esta imagen, que es reconstruida por Marcelo Marcucci, que su papá era velero, y él era pequeño, después estudió maestro mayor de obras, con la ayuda del padre, reconstruyó la isla Bermejo en la década del 40. Este era el galpón, ahora vamos a ver la importancia, la línea de Couville, la mansión que le decíamos, el castillo, tenía esos nombres, las parideras de cerdos y la casa de los puesteros. Esto no está en escala, las parideras están un poquito más hacia el sur. La embarcación se llamaba Patagonia y se arrendaba con las islas. Las islas se arrendaban en tierras fiscales en La Plata, justificando el emprendimiento económico. En el año 35 la tuvo el gerente de Bungeborg como emprendimiento personal con otros socios. Bungeborg es una cerealera muy importante que actualmente existe, pero data de aquella época. Y hacían acopio de cereal. Búsquenlo si quieren, Bunge, el simbolito de compañía, Borg. Y acá tenemos a los puesteros que eran Clara y Ángel Jorgensen, dinamarqueses, que vivieron en la casa de los puesteros. Esta casa, lamentablemente, ya no está en pie, porque, bueno, data de 1935, es anterior a la imagen que yo logré reconstruir, y tenía la cocina, 2 habitaciones y la despensa. La despensa era muy importante porque tenía varillas, porque las cosas se compraban a granel para que no se humedezcan, entonces las varillas ahí ponían pan, harina, cosas que se podían humedecer, piensen que están en el medio del mar. Y enfrente la letrina, que
no era muy amable visitarla porque cuando subía la marea era muy desagradable, pero bueno, no obstante esta gente apostando mucho, este era el muelle que tenía la isla de Bermejo, actualmente no tiene muelle. Esta la señora Carmen Jorge de Sánchez, que es la que me logró dar todo el testimonio, y esta es una de las hermanas, que eran mellizos, el otro era discapacitado y usaba pañales. O sea, son cosas que no sé, que a mí cuando me las contaban me hacían llorar, así a lo viejo, pero muy movilizantes, chicos. Esto es lo que la isla Bermejo no tiene agua dulce. El agua dulce la llevaba la lancha Patagonia, llevaba agua dulce y granza de cereal para los cerdos, porque tenían parideras de cerdos. Ahora van a ver las instalaciones, eran todas de ladrillo, material, con techo, cosas increíbles. El señor Jorgensen, cuando se rompió la lancha y no podía llevar agua, puso una guardia armada para regular el uso del agua, porque trabajaban muchas personas. Estas son las parideras, actualmente un poquito más deterioradas, y en la década del 40, también en ese galpón, que era muy importante, ese es como quedó en el 45, porque Estados Unidos descubre que el cazón proveía una vitamina A y B para elaborar una medicación para los aviadores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, instala frigoríficos desde Mar del Plata hasta Rawson, les proveía los tambores parafinados, y acá la pesca fue indiscriminada. De ganar 250 pesos, un pescador pasó a ganar 25.000. Los tanos visionarios se compraron casas, lanchas, etc., y tuvieron un crecimiento exponencial, una depredación total, pero en ese momento no se pensaba en eso. Así que fue muy importante. Y acá está donde se desvisceraban, se desangraban los cazones, se les sacaban los hígados y el resto se secaba, se salaba y se vendía a las provincias mediterráneas, Córdoba, San Luis, para que coman pescado. Es lo que nosotros compramos en Semana Santa, ¿cómo se llama? El bacalao. Una cosa así. Pero bueno, esto sucedió en la isla Bermejo y en la Ariana. Son las dos islas industriales. Vamos a pasar, bueno, acá hay muchas historias para contar, pero no vamos a ir de la noche. La isla Trinidad, que es la que sigue, es una isla muy difícil de visitar porque el puesto nos tiene a 4 kilómetros de la costa, donde se puede más o menos bajar, y cuando uno llega al puesto tiene que volver porque hay que volver con marea media. Entonces aquí la quedarse. Cosa que aún no pude hacer, sí logré conocer el puesto, e historias desde 1935 muy duras. Esto no lo viste. Entre el 35 y el 45, la familia Dinelli, asociada con Minujín, tuvieron la Casa de Lobos Marinos, que se mataban 100 lobos por día. Se usaba los hígados para aceite industrial y el cuero, lo de los chiquitos para peletería y los grandes para talabartería. Como se hacía, se arriaban con las embarcaciones. Acá tenemos la cantidad de lobos en la alegoría, se arriaban con las lanchas y palos y se los mataban con una caña llena de arena, de un picazo y un martillo. Y luego se hacía el procedimiento industrial. Acá tenemos cómo coreaban, cómo desangraban, y ahí están los tambores para la obtención del aceite industrial. Realmente una sangría. Esto fue prohibido en distintas etapas, primero para el lobo de 2 pelos, después de 1 pelo, hasta que en el año, no me acuerdo porque esto es muy nuevo, todas estas imágenes, acá tengo en el año 74, se prohíbe definitivamente porque no estaba aprovechada el uso de la carne, no por otra cosa, no porque como estaban haciendo el salud. Pero bueno, y esta isla tiene historias muy fuertes. Les cuento una que tuve la oportunidad de conocer al matrimonio. La familia Rubio y una Torquis tuvieron la concesión de la isla en la década del 70.
fueron a vivir con una niña de 5 años, Alejandra. Ella dice, yo me acuerdo del olor a pescado y las cortinas de bolsas de arpillera. Pero bueno, piensen que en las islas hacían todo. Echaban la leña para el fuego, cocinaban el pan, se hacía todo, o sea, no había tiempo de muchas cosas, jugaban con los cangrejos, ella hacía carreras de cangrejos para entretenerse, esta niña, que siempre se cuestionaba qué tenían adentro, por ahí los desarmaba, o sea, cosas que uno dice que eran muy necesarias. Y bueno, no hay televisión, no hay nada, quedó embarazada la señora, tiene familia, vino a tenerla a Bahía Blanca, Carolina, y vuelve a los 15 días con su niña. A ellos les proveían sus víveres, las lanchas blancas les dicen, porque en esa década, pensemos que estamos próximos a todo el proceso militar, todo lo que es prefectura naval, dependía de la base naval Puerto Belgrano. Se rompe la lancha, no les llevan víveres, ellos no se enteraron que se había roto la lancha, no tenían para comer. Estaban con pescado hervido o zapallo de la quinta y ñaco, porque tenían un peón chileno, entonces tenían ñaco, que es como una harina, creo. Y brevas, tenían y una higuera. Esos eran los alimentos, se le habían terminado los fósforos, la pila de radio. Entonces, la desesperación, el señor Rubio prende fuego a la isla, ellos le dicen matorros, todo lo que es palo azul y eso, y bueno, sobrevuelos de la base, y al otro día los fueron a buscar y estuvieron un mes internados, la madre y la bebé. Son historias de esas que son de novela. Después, bueno, allí había ganado vino, acá tenemos los aperos y todo, la esquiladora de tijeras. Y bueno, vamos a la Isla Monte. Esta es una imagen, una foto aérea. Tenemos personas que sobrevuelan las islas, como el guardaparque con Pablo Pitracci, gente que hace investigación. Recuerdan que el objetivo de la reserva de uso múltiple es con objetivos de investigación de uso definido, o sea, cuando ellos hacen los censos de aves, ¿no? Yo hago territorio. La Isla Monte se alquilaba con la embarcación San Juan Bautista. Esa pluma era para cargar la hacienda. Tenía 18 metros de eslora, 6 de manga y no me acuerdo cuánto de quilla, pero era la más importante. De hecho, hacían los mandados. Ellos salían de la monte y pasaban por las islas a ver qué necesidades tenían. Por ejemplo, a la Bermeja le llevaban sal para la conservación de los cazones. Y acá hay 2 o 3 personas muy importantes que vivieron en la isla. Allí tenemos toda la ganadera de ovejas, la trelladora para llevar el tambor, sembradora, el tanque de agua con su molino pertinente. Y esta isla lamentablemente actualmente está habitada. Acá tenemos una familia de Gilio con otra realidad distinta a la de los Rubio. Como verán, la señora está paseando en una jardinera, van visitando los cerdos, el señor con su caterpillar llevando los fardos de lana, de la esquila. O sea, ellos eran dueños de una bodería muy importante en Bahía Blanca, Adelaida Stecker y Abel Vigilio, y alquilaron la isla para ver cómo era vivir en el campo. Estuvieron 8 meses aproximadamente y luego se volvieron a la ciudad. Pero otra realidad, iban amigos de ellos a hacer salto con caballos. O sea, esta isla, también conocida como Isla Wood, por eso le dice el nombre, si bien el prefijo Wood, aparentemente, que todavía no, es todo transmisión oral, inclusive del nieto, viene de Woodward. Woodward fueron familias muy importantes que vivieron en las islas de la Trinidad, hay mucha documentación, y acá en la monte parece que vino uno medio rebeldón, tenía escapado de Texas, y tenía rindes agrícolas, ganaderos importantísimos, estaban escritos en inglés. Todos estos testimonios me lo dio la señora de Fernanda Ruiz, de Torquís, pero lo tiró, y se me dice, dice, estaba todo en inglés, ay, yo me voy a morir. Pero bueno, así que no está el documento, pero confío en su testimonio. Y este señor Chief Woodward, que figura en el primer censo nacional,
En 1869 en las islas vivían 3 personas y en 1895 37 personas en el segundo censo. Esto está sacado del Archivo de la Nación. Y Woodward, que tenía estos rindes, era muy particular. Él contrataba gente que veían guay que no tenía familia y cuando les tenía que pagar los mataba y los enterraba en la isla. De hecho, había 5 cráneos de souvenir arriba de un mueble que fueron desapareciendo y no pude conseguir ninguno. Pero sí fotos y testimonios de los cráneos de los muertitos en la isla. Aquí ir a hacer exploración en la monte con el carbono 14. Bueno, allí tenemos a la señora de Álvarez, Mercedes Aguirre de Álvarez, que estaba en pareja, bueno, con el señor Álvarez, y nació Juan Carlos, que en el documento decía que había nacido en la isla Monte, porque el padre lo fue a anotar como al año. ¿Y dónde fue? A Médanos, que era la cabecera del partido de Villarino. Cabe mencionar, todas las islas catastralmente figuran en Villarino, si bien a Coronel Rosales no se le quiten la de Ernesto de la Trinidad porque se las dio un gobernador al intendente de turno, que era del mismo palo político, y ellos dicen que son de ellos, pero no, son de la provincia, en realidad no son de nadie, pero en catastro figuran de Villarino. Bueno, ellos tuvieron una actividad agrícola económica muy importante, llevaban veterinarios, gente para alquilar, de Pigüé, de la zona, para toda su producción. Y nació también el chiquito que es Juan Carlos, que era muy vago. Bueno, como vieron las construcciones de ladrillo, los ladrillos los hacían en las islas. Se metía dentro del horno de ladrillo, había que desarmar el horno. Era a las 6 de la tarde, no llegaba, iba a buscarlo, se había dormido con su caballo en la costa. O sea, todas esas travesuras que lo llevaron a mar en mar. Y es pescador deportivo, y ahí está cortado porque tiene un tiburón infernal que está pescando. Pero bueno, actualmente, gracias a mucho trabajo del personal del área, la pesca es con devolución y no está más el safari del tiburón. Esos son logros de trabajos de la gente del área. La última isla, la Arianda, que dicen que es la más bonita. De hecho, la señora que entrevisté, la señora Fernanda Ruiz, que con todo el ahínco de saber cosas, no sé, yo tomaba la avioneta, iba a tomar sol y volvía, porque dice que la playa era mejor que Montermoso. Así que ese dato tengo de parte de ella, la conocí, y acá tenemos al matrimonio de Enrique Avellaneda e Hilda Cisneros, ambos de Villarias. El señor es de campo, y lo eligieron para que sea capataz de la empresa Sánchez Alecha de Coronel Rosales, que era de la pesquera de Atlántico del Sur, y él decía a la gente, cuando la respetás, te respetan. Porque el que estaba antes era muy renegado y nadie quería trabajar. Bueno, convengamos que la gente que iba ahí era de un reformatorio, 2 escapados de la fragata Elcano, que es la fragata europea, como nosotros en La Libertad, después otros de la época de la década del 40, creo, de la época de Perón, también refugiados. Entonces, cuando venía prefectura se escondían, y yo nunca tuve problemas, se escondían en los matorros porque controlaban el personal, tenían más de 30 personas trabajando, ellos tenían el campo y el secadero. Acá también hay un secadero muy importante que lamentablemente fue destruido en la época del proceso practicando tiro, porque le tiraban a los guanacos, y bueno, le tiraron a las construcciones y la bala estaba de adorno en lo que después se llamó la Posada del Tiburón. La Posada del Tiburón fue un emprendimiento ecoturístico del señor Cantarelli, un abogado de Bahía Blanca, estaba hermoso. Ahí en esa época iban Cora, Coar, Nene, todos pescar tiburón. Pero era hermoso, estaban las salamandras en las habitaciones, tuve la oportunidad de conocerlo, pero actualmente los amigos de la gente no dejaron ni los pisos. Listísimo. Bueno, estas eran las casas donde venían las personas estas que trabajaban en la isla. Ya terminó, ¿eh?
Acá tenemos el secadero, el café con la misma señora. Acá era donde dormían, tenía cafecitos. Después estuvo Honorio González Blanco, por una impericia total, se le llenó de sarna toda la oveja, tuvieron que llamar a veterinarios, fue todo invertir plata. Tuvieron banda agraria, una radio, porque cuando no podían ir querían comunicarse con la isla, entonces pusieron una banda agraria para de cambio, compraron un avión para ir más rápido, porque no tenían embarcación, porque la embarcación de bueno. Fue todo muy complejo, se refundieron. Todo esto es lo que, así muy abreviado, hay más historias. Un dato importante, vieron que había niños, porque los de Avellaneda fueron con 5 chicos. Los últimos que vivieron en Dariano fueron con 4, entre 10 años y 1 año. Los niños eran educados con el manual del alumno bonaerense por las madres, y cuando venían a Continente rendían y sabían más que los niños de su edad. Así que era un problema cómo los insertaban en los cursos. Pero eso es un dato importante, porque convengamos que no había deserción escolar, sino que estudiaban en la isla. Todo esto lo plasmo, porque yo soy profesora, digamos, lo que hago, desde el punto de la educación ambiental, desde un punto de vista holístico, integral, donde el hombre, la naturaleza, la ecología como la casa donde habita el hombre, la economía con la administración de esa casa, tenemos un importante capital ambiental. Actualmente hay varias personas trabajando con este ambiente costero, como son los guardianes del estuario, que ellos tienen un paseo a la marea, que está antes de llegar al puerto Cuatreros, los solitos que vayan, y es interesante porque no describe, tiene preguntas de observación como para que cada uno se replantee el color de la vegetación, hacia dónde están los pastos, que observe las aves. Es interesante porque despierta justamente la percepción. El otro es el balcón al mar de la usina de Paraguay, y esa imagen, si no mal recuerdo, es de una presentación de Isla Invisible, que es un motor artístico que trabaja con otro lenguaje. A mí me abrió la cabeza, porque yo digo, son unos piruchos, hacen cosas hermosas, pero salen de lo que uno estudia con los libros, y realmente te abren todos los sentidos. Acá Fabricio que hace música, hay chicas que hacen teatro, que vos las ves cómo sienten el viento y las olas, las gaviotas. Es hermoso. Así que bueno, utilizan el balcón al mar desde la usina de Paraguay. Está pasando ese puente de la línea que les digo. La Fundación de Sección de Asistencia a Animales Marinos en Villa del Mar, Coronel Rosales, que trabaja, igual que Guardianes del Estuario, desde inicial hasta superior y universitario, todos los niveles educativos en contacto directo con el ambiente costero. Tiene una salida de interpretación natural, y luego tienen un video, y después hacen talleres. Es muy interesante. Está bueno para los que no son de acá que vayan cuando hay algún evento. Si no, no tiene a nadie que le explique nada, es más aburrido. Pero bueno, acá hay más niños y, no, yo quería el texto, ahí están, estos carteles los ponemos todos los años, si se los toman, se usan para leña, es un problema, no es un efecto de chapa, de madera, pero bueno, esto es un rejunte también con un día, un 5 de octubre, que es el Día Mundial de las Aves, y otras actividades. Inclusive hay atriles de un rap que hizo la gente del barrio Maldonado, acá en Bahía Blanca, lo llevó un comedor a los chicos y le hicieron un rap al humedal. Divino, está toda la letra, todo, que lograron que una de estas empresas importantes que lo haga. Y acá, esto que puse, que se me ocurrió, sensibilizar. ¿Por qué? Porque ustedes así yo les cuento cómo fueron las cosas, y si tienen un poquito de corazón, nos gusta o nos despierta
oh, esto. Entonces vaya a conocerlo. Si uno lo conoce, lo valora, y si lo valora, lo cuida. Entonces pienso que es un círculo de verbos interesantes para la introspección. Bueno, el turismo sustentable, eso mejor que yo lo saben ustedes. ¿Por qué? Porque sustentable es que se mantiene por sí mismo. Sostenibilidad es cuando hay un proceso económico que trabaja para mantener eso. Si nosotros trabajamos en turismo sustentable, tenemos que tener en cuenta la capacidad de carga del lugar donde vamos a acampar. Todos los elementos que hace que no perjudiquemos el ambiente que vamos a visitar. ¿Qué puse ahí? Las empresas, actualmente hay 2 empresas, Vía Express y Lanchas del Sur, que trabajan con proyectos del área protegida, porque para ingresar al área debemos pedir permiso. De hecho, hay mucha gente que no lo pide, lamentablemente, pero bueno, vieron que el argentino suele ser un infractor. Estas salidas son de distintos años que he tenido la oportunidad de hacer. Este muelle se había hecho con tambores, era real pero por lo menos no te embarcabas hasta la rodilla, y entonces íbamos caminando y podíamos acceder a las embarcaciones. Ahí está la bollita de los conacos. Allí tenemos los canales. También, esto cuando fuimos a la Trinidad, ahí está la gente del puesto y Martín Sotelo, el guardaparque con pelo. Siempre lo resto del taco, pobre, que ahora está pelado. Bueno, esta conclusión, bueno, me gusta hablar de patrimonio ambiental o capital ambiental, pero patrimonio sobre todo porque patria y padre, monio, herencia de nacer, en este caso del ambiente. El patrimonio natural, con todas las cadenas tróficas que nos ofrece este ambiente tan rico como son los humedales costeros marinos, vamos a generalizarlo, no solo la área protegida, porque los límites los pone el hombre. El humedal es todo, porque las especies andan por toda la costa, y el patrimonio cultural con todo lo que es el valor material e inmaterial. Yo siempre digo que yo trabajo con vestigios materiales recuperando el patrimonio inmaterial, porque es todo a partir de testimonios de personas. Y Lugares de Memoria lo llama, que lo deben conocer, Pinacio Gutiérrez, en un trabajo que tiene, que son de turismo acá de la UNI, y todo esto en esta relación de equilibrio de hombre, naturaleza, ecología, economía, para un turismo sustentable y ético, que es lo que la nuclea, para reivindicar el lugar y consolidar la identidad bioregional. Pensemos que estamos en 3 partidos y ahora con un montón de gente de otros ambientes. Esto es porque el área costero marino protegido suroeste es un recurso turístico biocultural. En 1942, Teófilo Salustio, que vivía donde ahora es el Museo del Puerto, fue subprefecto del litoral de Prefectura Naval Argentina, ¿verdad? Y dijo, algún día los valencianos sabrán que tienen un mar y todo será una ciudad. Otro diccionario, como Stomba. Bueno, Joyce Gardner dijo, lo que es de todo no es mío. Si no lo propio yo, lo hará otro y él se llevará el beneficio. Con la gente que trabaja en el ambiente, queremos decirles que lo que es de todo también es mío y los que vendrán, y debo cuidarlo. Quiero agradecer las fotos, porque no son mías, son de Florencia Belenguer, Gustavo Larracochea, Pablo Petacci y Martín Sotelo. Y esto es todo, esto es una callaqueada que se hizo cuando se reivindicó no al dragado en Cerri, que se hizo desde Maldonado a Cerri, y ahí están los chicos llegando a la calle. Y así se ve desde Cerri a Bahía Blanca, cruzando la vereda. Nada más, chicos, gracias por la atención, que fue muy largo. Espero haberles contestado. No sé. No, bastante bien, una hora. 2012 fue lo de no dragado. 2012. Yo participé en un proyecto musical que hizo justamente una canción no al dragado. Buenísimo. Sí, claro. Sumando acá.
a los locos Dale. para hacerle la música. Yo ahí toqué el bajo. Mirá, qué bueno. No, yo fui a la asamblea que fue histórica Claro, de la las de horas, CES también. Sí. sí, Bueno, las marchas. En la asamblea le puse también. Y una mirada, digamos, de bueno, ahí con una pata en la sociología, planteando los argumentos que planteaban en ese momento las empresas respecto a la generación de puestos de trabajo. Entonces agarramos datos de Greva y hicimos un análisis de la cantidad de puestos de trabajo directos que se generaban antes de la conversión y después. Se generan en la época de la construcción. Exacto, es eso. ¿Qué es lo que pasa Sí. con los petroquímicos, que actualmente, yo antes de jubilarme, llevé algunos a la Coca-Cola. Son robots. Claro. O sea, las botellas que no sirven. El O sea, primer año no sí crean, es fuerte eso. y es preocupante, digamos, o sea, siguiendo tu relato, perdón, si te hago una No, me intervención. encanta. Siguiendo tu relato, marcas históricamente que en los periodos neoliberales se producen, digamos, los mayores retrocesos en relación a lo que es la cuestión ambiental.